interior de la coalición gobernante permite el avance de los sectores más dinámicos. Estos 4 ejes: renta universal, impuesto a las grandes fortunas, suspensión de pagos de la deuda y democratización del debate y la decisión al interior del frente para propiciar un rumbo distinto, me parece que son las 4 claves, o por lo menos son las 4 claves que pretendo conversar con ustedes. Yendo al primero de los temas, que es el núcleo argumental para discutir la coyuntura, las razones del conflicto que plantea la pandemia primero y la estrategia de la cuarentena después como instrumento necesario en un contexto donde no hay tratamiento ni vacuna para la epidemia en curso. La cuarentena tiene un impacto concreto, que es que produce en simultáneo un shock en la demanda y en la oferta a la vez. Es decir, de alguna manera pone en suspenso, interfiere, limita las condiciones de reproducción de una economía capitalista. Esto ocurre tanto a nivel internacional como a nivel local. Es por esta razón que, si bien existían condiciones en la economía mundial que ya venían planteando la posibilidad de que se gestara un cuadro recesivo en la economía internacional, la pandemia lo que hace es acelerar esa situación y poner sobre el escenario la posibilidad de una depresión económica mundial sin precedentes, y que tiene solo puntos de comparación, e incluso ya casi diría superándolos respecto a lo que fue la crisis del 29 y el 30. Este tipo de situaciones que plantea la pandemia, que llega incluso en algunos contextos de cuarentena a colocar en cuarentena prácticamente la mitad de la población mundial y a colocar en cuarentena una parte muy importante de la población de la Argentina, supone, por un lado, un desplome de los ingresos y consecuentemente de la demanda de la economía, y supone una parálisis del proceso productivo en niveles realmente muy importantes. Esto obviamente implica la interrupción de los pagos de las deudas acumuladas y consecuentemente implica pinchar las burbujas especulativas y supone colocar a la economía en una suerte de espiral depresiva que se va retroalimentando y que efectivamente plantea situaciones de mucha complejidad. Para tenerlo en claro, a nivel mundial vamos a tener por primera vez en 70 años una caída del Producto Bruto a nivel mundial de proporciones gigantescas, y en este sentido, a nivel local, cuando uno mira, por ejemplo, tomando el mes de abril, la recaudación del impuesto al valor agregado sobre el mercado interno, para tener un indicio de los niveles de caída de la actividad económica, medido en términos reales, la recaudación ha caído un 50,5% comparada con el año anterior, si uno compara abril del año 2020 con abril del año 2019. Si uno toma los índices de la construcción, en marzo del 2020 estaban 40% abajo respecto a marzo del año 2019. Para lo que son las ventas minoristas en nuestro país, están a marzo del 2020 48% abajo de lo que estaban en marzo del 2019. Si tomamos el tema de la producción automotriz, está 100% abajo en abril del 2020 respecto al 2019, es decir, está paralizada de manera absoluta. Si tomamos los despachos de cemento, están 47% abajo con respecto al año anterior, y si tomamos el consumo de energía, también está 40% abajo. En términos globales, la expectativa para el año 2020 es que la Argentina caiga entre un 7 y un 10% en términos de Producto Bruto. Esto significa una caída del producto por habitante de aproximadamente, que nos colocaría 20% abajo en términos de producto por habitante respecto a lo que teníamos en el año 2011. Es decir, los niveles de deterioro económico son realmente muy significativos. En este contexto, que afecta obviamente la captura de ganancias extraordinarias por parte de los principales actores de la vida económica, estos sectores, el establishment local,
ha reaccionado por lo general, primero con despidos, segundo con aumentos de precios en actividades que obviamente tienen impactos sumamente negativos, como es el caso de los alimentos. El sector financiero, sobre todo los grandes bancos privados, han reaccionado siendo sumamente reticentes a la hora de prestar a los sectores de pequeña y mediana empresa de la mano de desobedecer incluso digamos, las regulaciones o las orientaciones que planteó el Banco Central. Y al mismo tiempo diría, se observa con claridad presiones concretas por parte de los acreedores a la hora de la negociación de la deuda, se observa una escalada importante de carácter especulativo en el mercado cambiario, ensanchando la distancia entre el dólar, los dólares vinculados al mercado negro o a la fuga o a la bolsa versus lo que sería el dólar oficial. E incluso en términos generales uno observa cómo las principales referencias del poder económico en la Argentina, que obviamente luego se traducen en la aparición de distintos movimientos como la idea de la anticuarentena o con el acompañamiento de determinados planteos a nivel mediático, en realidad hay una formulación en donde, por un lado, las referencias principales del poder económico le piden al gobierno actual que se haga cargo, primero de los sueldos de los trabajadores que ellos tienen, en segundo lugar, retasean cualquier tipo de aporte en materia impositiva, por lo tanto resisten con fuerza cualquier idea de un impuesto a las grandes fortunas. Por un lado, le piden al Estado que le sostenga la nómina salarial de sus empresas, pero al mismo tiempo no quieren pagar impuestos. A la vez le piden al gobierno que en realidad flexibilice su oferta en materia de deuda, con lo cual en la práctica le piden que el Estado asigne más recursos para pagar deuda pública y al mismo tiempo le piden que no emita porque la emisión podría traer efectos negativos, o sea, que se haga cargo de los gastos de ellos de carácter salarial, no ponen impuestos, que le mejore la oferta a los acreedores y que a la vez no emita. Es decir, hay un conjunto de planteos absolutamente irracionales y contradictorios que tienen una sola lógica, que es de alguna manera salvaguardar simplemente sus intereses con independencia de lo que ocurra con el resto de la sociedad. En este marco, obviamente instalan un conjunto de cuestiones, claramente el movimiento anticuarentena que está dando vueltas hoy está articulado con este tipo de intereses. La denuncia respecto a la supuesta existencia de un gobierno de científicos o una suerte de infectadura está obviamente ligado a esto, y la permanente y sistemática pregunta que instalan los medios de comunicación, que una y otra dicen cuándo se termina la cuarentena, como si esto pudiese ser discutido con independencia de la evolución que cotidianamente va teniendo la experiencia que el virus despliega dentro de nuestro territorio. Todo esto obviamente lo hacen apelando a aquellas cuestiones que indudablemente emergen en este contexto, como son, del mismo modo que la pandemia supone la puesta en suspenso de las condiciones de funcionamiento del régimen capitalista y por lo tanto afecta el negocio de los grandes jugadores de la economía. Del mismo modo, la pandemia lo que hace es agigantar las desigualdades y por eso ha aparecido con mucha fuerza ante los ojos de muchos que no lo querían ver, más allá de que esto viene siendo denunciado por muchos de nosotros hace largo tiempo, los niveles de informalidad de una Argentina donde la población trabajadora, más de la mitad, se encuentra por fuera del régimen formal laboral. Ciertamente la inscripción de aproximadamente 12 millones de personas en lo que es la discusión sobre el ingreso familiar de emergencia ha sido una demostración en este sentido. En segundo lugar, el tema del hacinamiento habitacional que directamente impide que en los barrios populares
los sectores más postergados puedan incluso llevar adelante la reclusión en sus hogares, como en todo caso se recomienda, la falta de acceso a servicios básicos, entre ellos al agua, y ciertamente la correlación que está teniendo en los barrios populares la falta de agua con los casos de muerte que se van dando en estos lugares. El tema de los geriátricos como depósitos de ancianos sin regulaciones adecuadas, que están mostrando también la situación, el hacinamiento carcelario. Digo, muchas de las desigualdades aberrantes que nuestra sociedad tiene han aparecido con toda claridad a la luz pública e incluso se agigantan en el marco del deterioro económico que mencioné al comienzo. Pero casualmente los dueños del dinero, los dueños del poder, cuando hablan pidiendo la reapertura de sus negocios, en la práctica lo hacen sobre la base de apelar y de tratar de colocar que lo hacen en nombre del conjunto de la sociedad, porque el argumento es, si no abrimos la economía, en realidad lo que se pone en discusión es las propias condiciones de vida de la población. Y en realidad pueden hacer esto porque efectivamente las condiciones de vida de la población no están garantidas en la sociedad argentina y realmente la discusión de fondo, que me parece que permite organizar un debate a futuro más interesante, no es tanto el debate sobre cuándo se termina la cuarentena como instrumento para confrontar con la pandemia, sino que el debate es con qué políticas se sostiene una estrategia de esta naturaleza. Y esto obliga a trabajar, primero y principal, en aquel punto, que es el punto donde el poder económico pretende asentarse para, en todo caso, tratar de llevar agua para su molino y legitimar su planteo en el sufrimiento de las mayorías. O sea, los que mejor pueden transitar la situación de emergencia sanitaria viviendo, apelan al sufrimiento de los que peor la pasan para tratar de reabrir sus negocios a como dé lugar. Y en este sentido, el único modo que nosotros entendemos que el Estado puede y el gobierno puede dar una disputa efectiva, no solo en este marco para limitar los problemas que esto le plantea, sino para el futuro, en función de una estrategia de reactivación de la economía argentina, es involucrar al Estado en la generación de una renta de alcance universal para afrontar la emergencia, sobre la base de una intervención del Estado que desvincule las condiciones de reproducción de la vida de lo que es el funcionamiento actual del sistema económico. Esta primera definición es el pilar en torno al cual nosotros creemos que hay que intervenir hoy. Creo que el gobierno ha planteado algunas cosas tratando de contener la situación social, pero no termina de comprometerse con una estrategia de universalidad que le ponga un piso a la situación en materia social y consecuentemente levante las condiciones de vida de la población. Si uno plantea esto, el modo de poder afrontar esta situación requiere dos intervenciones. La primera, llegar con ingresos de manera efectiva a toda la población en situación de informalidad. Y en segundo lugar, defender para que no se caiga la capacidad económica y productiva de la Argentina. Son dos claves de intervención por parte del Estado que deben ser absolutamente centrales en este contexto. Si al final de la pandemia nosotros logramos que no se desplome nuestra gente y que no se destruya la capacidad económica y productiva, por cierto, ya limitada, de un aparato productivo que ha venido siendo golpeado durante largo tiempo, si logramos de alguna manera que las condiciones de salida sean similares a las condiciones de ingreso a la situación actual, es que vamos a estar en capacidad de afrontar el debate de lo que viene de una manera más razonable. Digo esto en el sentido de que es difícil
plantear el debate de la reactivación de la economía hoy, cuando en realidad lo que hay que plantear centralmente es cómo se contiene la situación que se está generando. Cuando me refiero a la necesidad de llegar con ingresos al conjunto de la población en situación de informalidad, estoy tratando de pensar en cómo construir esa renta básica de alcance universal que permita colocar un piso de ingresos para el conjunto de los hogares en la Argentina. En este sentido, nosotros creemos que hay una dificultad hasta ahora en las políticas gubernamentales para afrontar la situación de universalidad. Y lo ejemplifico en dos instrumentos que hasta ahora están vigentes. El primero, la asignación universal por hijo, que es un instrumento importante de política social, en realidad todavía deja fuera aproximadamente unos 4 millones de pibes por diferentes situaciones, entre ellas las condicionalidades que existen a la hora de garantizar esa asignación. Para decirlo de manera sencilla, no se accede a la asignación si no están en orden los certificados de vacunación y los certificados de escolaridad, y consecuentemente eso deja fuera aproximadamente 520.000 pibes que ciertamente en un contexto de esta naturaleza debieran percibir la asignación y no quedar afuera por la existencia de esa condicionalidad. Y así sucesivamente otro tipo de límites hacen que prácticamente 4 millones de pibes en la Argentina no perciban la asignación en los valores que corresponde que tengan. En segundo lugar, la experiencia de este nuevo instrumento que el gobierno ha planteado solo para la emergencia, pero que desde nuestro punto de vista debería ser permanente y que además lo ha extendido y que se llama el ingreso familiar de emergencia, ahí también aparecen un conjunto de problemas en el diseño y en las condicionalidades que hace que muchos queden afuera también de este tipo de planteos. En este sentido, el ingreso familiar de emergencia está pensado para llegar a aquellos sectores que construyen ingresos transitando la informalidad y que no pueden hacerlo en el contexto de la parálisis de la actividad económica. Pero, sin embargo, a la hora de establecer la política concreta, en lugar de ir con el ingreso familiar de emergencia sobre quienes trabajan, la unidad es el hogar. Y por lo tanto se establece que cualquiera que tenga un familiar que percibe ingresos no percibe el ingreso familiar de emergencia. Eso obviamente da como resultado, por ejemplo, que de los 12 millones que se anotaron en el ingreso familiar de emergencia, 4 millones quedaron afuera y de esos 4 millones, 2 millones aproximadamente, quedaron afuera porque tienen o el padre o el hermano o lo que fuere con alguna jubilación, con algún ingreso formal o lo que fuere. La verdad es que nosotros creemos que la forma de solucionar esto de manera universal tendría que ser con la creación de un salario universal para todos aquellos que no son asalariados formales. Un salario universal para todos los que no son asalariados formales en la población que va entre 18 y 65 años, equivalente este salario a el salario mínimo vital y móvil, que está hoy en torno a los 17.000 pesos. Esto implicaría que una pareja tendría de piso 34.000 y si a esto se le agrega una estrategia efectiva de universalización de la asignación universal por hijo y de incremento de la misma de 3.000 a 4.000 pesos, estaríamos completando con un ingreso familiar para todos de un piso de 42.000 pesos, que es el piso actual de una canasta básica de pobreza. Por lo tanto, en nuestra perspectiva, profundizando la estrategia de universalidad que enuncia la asignación universal pero no cumple, y profundizando la estrategia del ingreso familiar de emergencia y creando un salario universal para toda la población que no está en situación de asalariado formal, estaríamos en condiciones de poner un piso de 42.000 pesos para todos los hogares de la Argentina, lo cual permitiría
contener la situación social, evitar que el poder económico especule con la necesidad para horadar la legitimidad del gobierno y del instrumento de la cuarentena, y al mismo tiempo brindaríamos condiciones para poner en marcha un proceso de reactivación sobre la base de recomponer el poder adquisitivo de la población. La viabilidad de esto que estoy planteando tiene que ver con el hecho de que en realidad una definición de esta naturaleza equivale a invertir en este salario universal y en esta asignación que estoy planteando universal extendida, supone invertir un 3,2% del total del producto de la Argentina. Y la verdad que esto es absolutamente financiable, primero porque hoy ya el Estado de otra manera está poniendo esto, aunque no con la misma efectividad que podría tener un instrumento de esta naturaleza, y además es financiable, en primer lugar, porque una de las cosas que ha permitido el momento actual es que ha quedado claro ante los ojos de todos que hay posibilidad de recurrir a la capacidad de creación de moneda que tiene un Estado soberano y que efectivamente está ocurriendo en este contexto y está de alguna manera poniendo en cuestión ese viejo latiguillo neoliberal que le denomina la creación de moneda como emisión y que liga de manera excluyente la emisión con la inflación, cuando eso en todo caso puede tener que ver con un determinado contexto económico particular, pero que bajo ningún concepto se puede establecer una relación directa entre una cosa y la otra. De hecho, la Argentina que tenemos ha vivido en la etapa de 2018 al 2020 del gobierno de Macri con la tutela del fondo, una estrategia de corte evidente de la emisión monetaria, y sin embargo, en ese contexto, la inflación escaló al 46% en el curso del 2018 y al 53% en el curso del 2019. Y en el contexto actual, en un contexto donde la emisión está puesta a la orden del día, lo que tenemos son niveles inflacionarios que son inferiores e incluso hay ya evidencias de situaciones de desaceleración solo alteradas por algunos mercados donde lo que se requieren son controles de otra naturaleza y me refiero concretamente al caso de los alimentos. Por lo tanto, la creación de moneda es uno de los mecanismos de financiamiento de esta estrategia de renta universal sobre la base de un salario universal y una asignación universal por PIB, como estoy planteando. Otro mecanismo importante sería el tema del impuesto sobre las grandes fortunas y otro mecanismo alternativo también tiene que ver con la suspensión de los pagos de la deuda pública. Tomando el tema del mecanismo del impuesto a las grandes fortunas, yo diría allí que es importante comparar lo que es la información existente a nivel internacional sobre lo que es la riqueza existente en la Argentina. Hay consultoras especializadas que tienen publicaciones muy importantes, que tienen acceso a la información del sistema financiero internacional y que muestran que en la Argentina hay 114.000 personas que tienen un patrimonio superior al $1.000.000. Y esta realidad, que es la información de la que disponemos a nivel mundial, nos muestra, cuando uno va a los registros de la AFIP, que la AFIP tiene apenas 32.000 personas registradas con un patrimonio superior al $1.000.000. La diferencia entre los registros de la AFIP y lo que es la cantidad de argentinos con más de $1.000.000, que en todo caso muestra la información mundial, descansa básicamente en las prácticas de evasión impositiva, de subdeclaración de impuestos y de fuga de capitales que ha tenido una lógica histórica en nuestro país desde hace ya más de 40 años y que se sigue manteniendo hasta la fecha, a punto tal de que todos los años el INDEC nos recuerda con sus propias estadísticas que
los activos de argentinos en el exterior están en el orden de los 350.000 millones de dólares, es decir, prácticamente la misma cifra de endeudamiento que la Argentina tiene. Por lo tanto, si nosotros, y ahora incluso podemos tomar un dato más, que me parece que es muy importante y que ha surgido de las propias informaciones que ha producido el Banco Central, sacó hace poco tiempo en respuesta a un planteo que había hecho el presidente de la Nación en la apertura de sesiones parlamentarias de este año, que tiene que ver con la investigación de la fuga. El Banco Central en su documento dice con absoluta claridad que de los casi 100.000 millones de dólares de nueva deuda que los argentinos tenemos como resultado de la gestión Macri, se fugaron en el periodo 86.000 millones de dólares. Pero lo que dice con absoluta claridad es que esa fuga está fuertemente concentrada. Se señala que en el 1% de las personas jurídicas, esto es, empresas, bancos, fondos de inversión institucional y demás, en el 1% de estos actores se concentra la fuga de 41.200 millones de dólares, y en el 1% de las personas físicas, que son 66.000 personas, se concentra otros 16.000 millones de dólares. Es decir que en el 1% de las firmas y en el 1% de las personas está prácticamente el 70% de la fuga total que se vivió en el periodo. Lo que quiero decir con esto es que en la discusión sobre las grandes fortunas, el tema de quiénes fugaron, lista que en concreto tiene el Banco Central con no se te escucha. Te silenciaste sin querer, me parece. Tenés el micrófono silenciado. Sí, tiene silenciado el micrófono. ¿Ahí estoy bien? ¿Ahora está bien? Ahora sí. Hola, hola. Hola, no puedo escuchar yo. Ahí está. Dale. ¿A dónde se dejó de escuchar? Tucumán, César. Hace alrededor de un minutito. Ajá. Que el Banco Central tiene una lista de los que fugaron. Bueno, voy por ahí. Digo que en tanto el Banco Central, a pesar de que no lo difundió públicamente, en la lista de la fuga tiene con pelos y señales los nombres de las empresas, los bancos y los fondos de inversión que sacaron divisas, y tiene también la lista de las personas humanas que también sacaron fondos al exterior. Esa lista tiene que completar los registros que tiene la AFIP, porque seguramente eso es dominantemente evasión tributaria. Ambas listas, los registros que tiene la AFIP y la lista de fugadores, son los que permitirían tener y establecer un impuesto a las grandes fortunas como aporte a el financiamiento y fondeo de las políticas públicas en el contexto de la emergencia. El otro elemento que mencionaba, digamos, y que tiene que ver con ver cómo uno puede sostener la situación actual, era, por un lado, ingresos para la normalidad, y por otro lado, esto es lo que estaríamos garantizando con una renta de alcance universal, y por otro lado, sostener la capacidad económica y productiva de las unidades económicas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, unidades autogestionadas, cooperativas. Todo ese universo debe ser sostenido por vía de distintos mecanismos de regulación, así como de subsidio y crédito por parte del Estado. Cuando me refiero al tema del subsidio, me refiero al tema de
la asistencia directa para el pago de la nómina de salarios, me refiero a la reducción inmediata de la carga impositiva, y cuando me refiero al tema de la regulación, me refiero al tema de frenar cualquier tipo de acumulación de deuda y de dificultad para el acceso a los servicios públicos, limitar y posponer el pago de alquileres y garantizar también por vía del crédito la asistencia de capital de trabajo para el momento en que estas unidades económicas tienen que volver a funcionar. Garantizar ingresos suficientes para la población en situación de informalidad, sostener vía subsidio, regulación y crédito a las unidades de pequeña y mediana empresa, cooperativas y unidades autogestionadas. Y el otro elemento es básicamente garantizar que aquellos que tienen espaldas económicas para aguantar esta situación aporten, en donde el impuesto a las grandes fortunas es simplemente el símbolo de una estrategia de esta naturaleza, pero que en realidad en la práctica nos debería obligar a declarar de interés público aquellas actividades o áreas del funcionamiento de la economía que son esenciales para contener la situación. En este sentido, el tema de los precios en el terreno de los alimentos y los medicamentos es clave, el tema de la oferta de divisas en la Argentina es clave, y hoy estamos viviendo la situación de escalada cambiaria que tiene. Claudio, tocaste sin querer de nuevo, me parece, ¿eh? Sí, la verdad que no sé con qué ¿Ahora me escuchan otra vez? Sí, sí. Perfecto. Ahora perfecto. Decía, declarar de interés público y de utilidad pública aquellas actividades y áreas del funcionamiento de la economía que son centrales a la hora de transitar este tiempo. Me refiero a los precios, alimentos y medicamentos son claves, me refiero al tema de la oferta de divisas, me refiero al tema de limitar los despidos, me refiero al tema de la regulación tarifaria, y en este sentido me refiero también al tema del sistema financiero como servicio público, que es una cuestión central, y también me refiero con esto a aprovechar las oportunidades que plantea un momento como este para retomar control sobre algunos sectores donde, fruto de las experiencias neoliberales, lo perdimos, y concretamente que tienen que ver con la situación en materia de alimentos y en materia de energía. En el caso de los alimentos hay una oportunidad concreta si hay una decisión política frente a lo que ha sido el fraude del grupo empresario Vicentín, si hay una decisión de avanzar en términos de capitalizar las acreencias que el Estado tiene sobre ese grupo empresario, en sociedad y articulación con los sectores de productores agropecuarios y representación del trabajo, para tomar control sobre una actividad que tiene presencia importantísima en el comercio de granos, presencia, por lo tanto, en la oferta de divisas, presencia en el terreno de la administración de los puertos y presencia en la cadena alimentaria. Es decir, la verdad que aprovechar la posibilidad de tomar control sobre activos de esta naturaleza para poder tener una empresa testigo en todos estos ámbitos de la vida económica del país parecería ser importante. Del mismo modo, la situación vigente en materia de los precios del petróleo a nivel mundial está planteando la oportunidad de tomar control completo sobre la petrolera estatal. Hoy YPF tiene un 49% de acciones en manos de actores privados, de fondos de inversión, de petroleras o de empresas que le demandan permanentemente ser más una sociedad comercial que una herramienta estratégica del Estado para reacomodar el funcionamiento del sistema energético en el país. Por lo tanto, hay acá dos oportunidades concretas para tener más capacidad de acción en el terreno de los alimentos y más capacidad de acción en el terreno de la energía a la salida de la pandemia, si se percibe la posibilidad de estas oportunidades.
Por lo tanto, lo que estoy señalando es que creo que por lo menos para todos aquellos que queremos dar un debate sobre cómo salir, poniendo en cuestión las distintas estrategias de desigualdad que han primado en la Argentina en los últimos tiempos, para salir de otra manera, la idea es tratar de plantear un conjunto de criterios que vayan modelando un tipo de Estado que implique modificar el tipo de intervención que ha tenido hasta ahora. Y por eso la garantía de un Estado que se preocupe por sostener una renta de alcance universal frente a la emergencia, de un Estado que adopte mecanismos impositivos y de regulación que le permitan retomar control sobre áreas estratégicas y apropiar fondos que son centrales para el fondeo de las políticas públicas, y al mismo tiempo el tema de avanzar en una discusión diferente del tema del endeudamiento. La verdad, desde que asumió el gobierno actual, está pagando deuda. Las condiciones vigentes hoy a nivel mundial y local planteadas por la pandemia brindan una oportunidad para que la Argentina pueda con absoluta legitimidad suspender los pagos y garantizar que todas las divisas que obtenemos, más los recursos públicos de los que dispongamos, tengan por destino esencial recomponer la situación social y económica del país. Y en este sentido, uno de los temas que veo con absoluta preocupación es que el gobierno sigue posponiendo una herramienta que le hubiera permitido fortalecer su capacidad de negociación frente a los acreedores, que es el tema de la investigación y la auditoría de la deuda pública. Es obvio que en un contexto donde hubo 100.000 millones de dólares de nueva deuda y 86.000 millones de dólares de fuga, los niveles de ilegitimidad de ese endeudamiento son monumentales. El acuerdo con el fondo es un acuerdo absolutamente flojo de papeles y la posibilidad de plantear una estrategia de investigación es absolutamente factible, y el documento emitido por el Banco Central también da elementos para saber que esto puede hacerse. Es absolutamente factible establecer, primero, quiénes son los bancos que han intervenido, seleccionados a dedo, para emitir y colocar la deuda argentina, y saber a través de ellos quiénes son los que tomaron esa deuda. En segundo lugar, tener en claro quiénes son los funcionarios que desde el lado del Estado, en el área de financiamiento de economía y del Banco Central, han actuado como interlocutores en el proceso de endeudamiento, y establecer los vínculos entre esos funcionarios y los bancos que participaron. Evaluar en qué medida se han cumplido o no las normas jurídicas que se deben cumplir para endeudar al Estado y que en muchos casos no se cumplieron. Y por otro lado, establecer la lista de quienes fugaron. En estas tres columnas, los bancos que participaron, los funcionarios que intervinieron y quienes fugaron, tenemos sorprendentes coincidencias que nos permiten acciones penales y administrativas que efectivamente van a permitir, uno, dar de baja parte del endeudamiento. Dos, establecer una línea que trace un punto de demarcación que termine con la impunidad de aquellos funcionarios que una y otra vez intervienen de un lado y del otro del mostrador. Los ciclos de endeudamiento de la Argentina se repiten, incluso con los mismos protagonistas, como resultado de no haber definido una acción de esta naturaleza. Y en tercer lugar, también nos permitirá, en el caso de aquella parte de la deuda que haya que afrontar, establecer quiénes son los que más tienen que aportar en tanto se han beneficiado del proceso de endeudamiento. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que intervenir hoy en el contexto de la pandemia para abrirle la puerta a una salida que ponga en discusión el régimen de desigualdades que existe en la Argentina implica privilegiar en el contexto actual el avance hacia una renta de alcance universal para afrontar el momento actual, una estrategia que ponga en el centro el debate sobre el aporte de aquellos que detentan mayor capacidad económica, simbolizado en el debate del impuesto a las grandes fortunas, y en tercer lugar el tema de la suspensión de los pagos de la deuda pública. En este sentido, voy al último punto y hablé de que el Frente de Todos es una coalición de carácter defensivo, sumamente amplia,
que nos sirvió para triunfar electoralmente y ponerle límite al avance de la experiencia neoliberal que implicaba el macrismo. Hay un debate que hay que profundizar, hay que transformar esa coalición electoral en una fuerza política que pueda ser capaz de sostener una disputa con los actores de poder económico que todos los días le plantean desafíos permanentes al gobierno actual. Y en este sentido, veo con preocupación algunas definiciones que se van dando y que reflejan la dificultad que tenemos los sectores más dinámicos al interior del Frente de Todos, entendiendo por tales que dentro del Frente de Todos existe buena parte de lo más desarrollado de la organización popular que ha construido nuestro país luego de la dictadura. Tenemos la dificultad para poder intervenir e impulsar las cuestiones en dirección a lo que mejor correspondería hacer. Y digo esto porque se han dado en el marco de esta definición del gobierno de sostener la cuarentena a como dé lugar, un conjunto de concesiones a los actores del poder económico que son por demás preocupantes. Me refiero con esto primero a estar hoy discutiendo con los acreedores sobre la base de pagar, pero centralmente incluso al hecho de que luego de haber presentado una oferta en materia de negociación de deuda que es moderada, porque está incluso por debajo de los valores mínimos de alivio de la carga financiera que hasta el propio Fondo Monetario Internacional dijo que había que lograr, esta oferta moderada está hoy siendo de alguna manera cuestionada por los acreedores y planteando cuestiones que implican achicamiento de los plazos de gracia, duplicación de las tasas de interés, reconocimiento de los intereses a pagar este año, toda una serie de cosas que ciertamente de producirse un retroceso respecto a la oferta presentada por Argentina, indudablemente van a afectar de manera negativa la salida de la pandemia. En segundo lugar, veo también con preocupación el hecho de que en lugar de avanzar en el control sobre el sistema energético, aprovechando la oportunidad que nos permitiría tomar control sobre YPF en manos públicas, estamos retrocediendo, concediéndoles el barril de petróleo a las petroleras, con un petróleo que está en el orden de los $30 a nivel mundial, y le estamos concediendo un precio especial de $45 para seguir sosteniendo la estrategia de vaca muerta. Y no solo esto, sino que sobre la base de un costo de extracción del barril en la Argentina que esté en torno a los $24. Consecuentemente, con los $30 estarían absolutamente, con los $30 que existen a nivel internacional, no tendrían inconveniente darles 45 para justificar una estrategia compleja, con impactos ambientales negativos y que nos sigue reprimarizando, como es la estrategia de vaca muerta, pareciera ser un verdadero disparate. Y sin embargo, el barril de petróleo, el barril criollo, como así le dicen, cuando de criollo no tiene nada porque es en dólares y colocando el precio por encima del precio internacional, es otra concesión que francamente no parece razonable. Y otro elemento también importante, se abrió el programa de asistencia al trabajo y la producción para sostener la nómina salarial de las pymes, y la verdad que en el último tiempo han estado ingresando grandes empresas, Clarín, Techín, el propio Vicentín, recibiendo la ayuda estatal para la nómina salarial, cuando son sectores que efectivamente tienen capacidad para sostenerlo, e incluso en un contexto donde se les niega a las cooperativas de trabajadores el ingreso a este programa, porque son cooperativas y no son pymes. Se trata de un conjunto de elementos, el modo en que se está retrocediendo en materia de deuda, la cuestión del retroceso en relación a las petroleras, el tema de las limitaciones del programa de asistencia al trabajo y la producción para las cooperativas y al revés, la ampliación a los sectores de grandes empresas, están mostrando que en aras de sostener la estrategia de la cuarentena y la prioridad de la salud pública, que es absolutamente razonable, el gobierno concede situaciones que indudablemente van modelando
situaciones de salida que son indudablemente más complicadas. En ese terreno, nosotros creemos que es imprescindible fortalecer el debate al interior de los sectores que, formando parte de la coalición electoral gobernante, podemos pensar en una perspectiva distinta, ampliándolo obviamente a sectores que pueden estar por fuera de esa coalición electoral y ser funcionales a una estrategia de esta naturaleza, y tratar de fortalecer procesos de democratización de la decisión y de comité de crisis a nivel de las diferentes localidades que permitan vehiculizar una discusión y sostener el debate sobre la necesidad de que el Estado que termine saliendo de la pandemia no sea el Estado que tuvo que ver con la normalidad que hizo posible que buena parte de la informalidad que hoy vemos, que la falta de acceso a los servicios que hoy tenemos y todas las desigualdades que de manera aberrante aparecen ante nuestros ojos, efectivamente puedan ser transformadas. Por lo tanto, garantía de una renta básica de alcance universal, impuesto a las grandes fortunas, suspensión de los pagos de deuda pública y democratización de la decisión y la construcción política son claves que por lo menos para nosotros debieran ser tenidas en cuenta en la disputa que tenemos hoy para que las condiciones de salida de la pandemia no terminen gobernadas ni sostenidas en los actores de siempre. Yo dejaría acá para poder conversar lo que quieran. Bueno, dale. Empezamos, éramos alrededor, llegamos a 55 personas, ya estamos por ahí, algunos se conectan, se desconectan. A ver, ahí esperen que pongo la cámara. Ahí está. Digamos que más gente, vuelvo a hacer unas aclaraciones. Como decía, somos del Movimiento Progresista Auténtico, esta es la tercera charla que organizamos así por videoconferencia. Esta forma parte del ciclo que hacemos en la Cultural Pueblo Libre en Almagro. El viernes que viene va a haber una cuarta, así que bueno, estén atentos. Hay gente de Bariloche, de Comodoro, de Viedma, de Tucumán, de Concordia, Rosario, Mendoza, de muchos lugares. Así que bueno, a quienes quieran hacer preguntas, utilicen el chat, así nos organizamos. Yo ya puedo ir leyendo algunas que fueron dejando comentarios. Aquí preguntan, aquí hay gente que, bueno, adhiere por la idea del control de Vicentín. Les pido que vayan haciendo preguntas. Acá hay una pregunta que preguntan si los planteos que vos haces, este programa de planteos que haces, estos puntos que vos señalás, si son escuchados al interior del gobierno. Esa es una primera pregunta que te hacen. Mirá, por ejemplo, digamos, yo creo que son escuchados, pero creo que no terminamos de coronar el proceso como corresponde. Efectivamente ha habido capacidad de escuchar porque el ingreso familiar de emergencia supone un salto de calidad respecto a lo que teníamos. Pero como dije antes, su diseño y sus características terminan dejando en los números nuestros más de 2 millones de personas por fuera de la asistencia que debe tener la población informal. Y por cierto, además, tiene magnitudes muy por debajo de la necesidad. Consecuentemente, me parece que ahí hay, digamos, si bien hay percepción, no hay decisión de transformar lo que es una intervención en materia de política social en una política transformadora. Hasta ahora es simplemente un mecanismo de contención y me parece que habría que darle vuelta un poco más. Lo que sí percibo es que hay un ancho abanico de actores que forman parte de la coalición electoral que están de acuerdo con este tipo de planteos que estoy mencionando y que lo que en todo caso falta es que todos estos actores podamos tener una articulación común. Por ejemplo, sacamos hace muy poquito una declaración pública planteando la necesidad de que el gobierno tome cartas en el asunto de Vicentín a los efectos de evitar una mayor extranjerización del comercio de granos. Propusimos la necesidad de una empresa pública no estatal y la verdad que los niveles de adhesión, de consenso, de firmas que han estado llegando son realmente muy, muy importantes. Así que en ese sentido creo que, por eso decía,
Me parece que hay un debate al interior de la coalición electoral de gobierno y que ese es el debate que tenemos que dar hoy. Y me parece que en este sentido van la importancia de encuentros de esta naturaleza, como el que estamos teniendo hoy, para poder avanzar en ese sentido. Ana, aquí también preguntan, varias preguntas, les voy a sumar en una sola pregunta, en relación a la denuncia que ha hecho Alejandro Olmos Gaona. ¿Qué opinás y qué se podría hacer con ¿A la eso? denuncia? ¿Cuál denuncia? ¿Vos conocés? ¿Cómo? Bueno, más que una denuncia, digamos, al planteo que hace Alejandro Olmos sobre la ilegitimidad de la deuda. No, por eso dije, una deuda que en los últimos 4 años se incrementó en 100.000 millones de dólares, donde la fuga fue de 86.000 millones de dólares, donde el acuerdo con el fondo está absolutamente flojo de papeles, merece una investigación en profundidad y su grado de ilegitimidad es absoluto. Argentina está metida en el sistema del endeudamiento perpetuo por el hecho de que cada uno de estos procesos de endeudamiento lo que hacen es tomar deuda sobre la cual la Argentina no tiene capacidad de repago. Y por lo tanto la solución termina siendo siempre cómo uno termina tomando más deuda para pagar la deuda anterior. Terminar con esa historia es lo que requiere de una intervención política distinta a la que se está llevando a cabo hoy. Para decirlo de manera concreta, yo creo que ha sido un craso error por parte del gobierno cuando el propio Macri era quien había defaulteado la deuda. En lugar de haberse parado en ese default diciendo la Argentina no puede pagar y desde ahí sentarse a la discusión, haber planteado una estrategia que se denomina ser amigable con los mercados y que es pagar mientras se negocia. Esto le ha insumido a la Argentina alrededor de 4.000 millones de dólares en el curso de lo que va de este año, y la verdad que son cifras que nosotros necesitaríamos para otra cosa. Así que la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda pública son las claves de una intervención distinta. Y en ese marco me preocupa más aún el hecho de que, habiendo hecho una oferta que es bastante moderada y que como virtud lo que tiene es un plazo de gracia de 3 años, resulta que estemos viendo de qué manera nos acercamos a la posición de los acreedores, que lo que nos están planteando es que no haya plazo de gracia y que a partir del 2021 sigamos pagando. Por lo tanto, yo creo que en este sentido la estrategia gubernamental deja bastante que desear. Bueno, acá te hacen una pregunta más de tipo geopolítica. Preguntan cómo debe plantearse de cara al futuro las relaciones económicas con Estados Unidos, China y el Mercosur. La verdad es que está claro que la Argentina debe vehiculizar su inserción internacional sobre la base de tomar distancia de la relación con los Estados Unidos y fortalecer el proceso de integración regional. Esto no quita que uno no perciba que, habida cuenta de la situación política general en la región, tenemos algunos problemas por los gobiernos que tenemos hoy a nivel regional, pero la prioridad de la integración regional me parece que sigue siendo una clave indispensable para el posicionamiento de la Argentina, que por definición además, dado los importantes vínculos que la Argentina tiene con China, exigen de un nivel de autonomía para poder pararse de otra manera y exigen además tener distancia respecto a los Estados Unidos. En este sentido, el problema que uno percibe es que nosotros tenemos una situación en materia geopolítica donde la autonomía es la clave de nuestra estrategia de relación, debería ser la clave de nuestra estrategia de relación con el mundo, y lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos hace que, en lugar de tener una posición de mayor autonomía que nos permita negociar de manera equidistante con las diferentes potencias,
terminamos muchas veces metidos y embretados en el conflicto que existe entre las potencias. De hecho, tenemos una base militar de la OTAN en Malvinas y tenemos una base china en Neuquén. Y en el último tiempo le abrimos la posibilidad, en el último tiempo me refiero a la gestión anterior, le abrimos al Comando Sur de los Estados Unidos, en el marco de la gestión del crédito del fondo, la posibilidad de que establezcan bases de ayuda humanitaria, como ahora las denominan, sobre los recursos naturales de nuestro país. Todas estas cuestiones me parece que exigen una profunda revisión para que la Argentina vaya retomando niveles de mayor autonomía. Está claro que nosotros tenemos muchos puntos de articulación con China, mucho más que los que tenemos con los Estados Unidos, pero esa articulación tiene que hacerse con inteligencia, porque hasta el momento la lógica de la relación con China se parece mucho más a la lógica de la relación que la Argentina tuvo con Gran Bretaña sobre finales del siglo XIX que a una lógica que puede hacernos utilidad. Y en este sentido, la posibilidad de discutir con China de manera regional y no solo de manera aislada es una clave importante. Una de las cosas que lamentablemente en los tiempos de los gobiernos progresistas en la región se perdió fue la posibilidad, por ejemplo, de que Argentina y Brasil discutieran de manera conjunta con China. No haberlo hecho ha dado como resultado que las relaciones intrarregionales, las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil, por ejemplo, muchas de ellas se destruyeran. No solo con Brasil, también con otros países de la región. China privilegia, obviamente, como toda potencia, las relaciones bilaterales y claramente América Latina sale perdiendo en ese marco porque lo que termina pasando es que la relación con China se transforma en una nueva vuelta de reprimarización de la región. Por lo tanto, en ese sentido, creo que hay que tratar de fortalecer los niveles de autonomía local en el marco del proceso regional para en ese marco discutir una relación más equidistante, teniendo en claro que además el vínculo con China, tanto por las relaciones comerciales, financieras y productivas que tenemos, como por la situación de un mundo en transformación y en donde además claramente la mutación mundial tiende a otorgarle primacía a la región del Pacífico antes que a la región occidental. Por todas estas razones, ese debería ser el rumbo de nuestro vínculo, ¿no? Muy bien. Bueno, acá te preguntan sobre, me dicen tecnología de la cadena de bloques, yo me imagino que es blockchain, y si el Banco Nación proyecta incorporarla, esa tecnología. No sé bien qué referís con eso. El blockchain, yo la verdad tampoco estoy muy seguro. Sé que tiene que ver con, a ver, la persona que preguntó, que es Fernando, si no me equivoco. Podés hablar, Fernando, si querés, y preguntás vos en... Ahí va, buenas. Sí, es el sistema de validación que está atrás del... ¿Se me escucha? Sí, escucho. Sí, es el sistema de validación de pagos que está atrás de Bitcoin y que básicamente es como una revolución administrativa, digamos. Que, digamos, todos los bancos lo están incorporando y eso, entonces, digamos, no conozco el estado de situación de la... Sé que algunas provincias amenazaron a sacar algunas criptomonedas, pero no pasó nada. Entonces quería saber su opinión y si sabía del estado de la situación de la cosa en este momento. No, la verdad que no tengo información de que se haya avanzado en ese sentido. La verdad que no tengo información. Sí hay una discusión respecto al tema de los medios de pago digitales, sobre todo luego del avance sustantivo que ha tenido Mercado Pago, y que tiene una primer respuesta en un intento de la banca privada, donde están fundamentalmente el Santander, el Galicia, el Francés y el Comafi, y que pretenden que el Banco Nación y los bancos y el resto de los bancos se sumen
en el armado de una suerte de algo que se denomina play sistémico, para disputar el mercado de los medios de pago digitales. En este sentido, el Banco Nación aún no ha decidido ser parte de eso, y yo particularmente creo que lo mejor sería no sumarse, sino tratar de conformar una plataforma vinculada a los medios de pago digitales, asociada a la banca pública, y no subordinada a los grandes bancos privados. Pero en este sentido, incluso, si hay alguna característica que tiene la institución en la que me toca estar, es que el retraso tecnológico del Banco Nación es brutal, y que ciertamente si no hacemos un salto cualitativo en términos de inversiones, la capacidad de que el banco siga siendo un banco de primer nivel dentro del sistema financiero argentino está puesto en discusión. Bueno, acá te preguntan, una de las preguntas es, en el marco de, me parece que algo explicaste, de la ayuda que da el Banco Nación a las pymes. Una pregunta que te hacen acá es, bueno, si podrías hablar un poquito de eso, y te preguntan específicamente, en particular las pymes que están prácticamente fundidas, y te preguntan específicamente si el banco tiene alguna política de ayuda para las empresas recuperadas. Con respecto a las pymes, el banco es hoy el banco que mayor cantidad y monto de crédito ha otorgado en el sistema financiero. Desde que comenzaron las definiciones del Banco Central para entregar financiamiento de capital de trabajo y de salarios sobre las pymes con tasas preferenciales, el Banco Nación de entrada comenzó a tener una decisión en esa materia, cuando el resto de los bancos, y sobre todo los bancos privados, no lo hacían. Recién comenzaron a hacerlo cuando apareció la garantía del Estado, es decir, cuando podían tener cubierto su riesgo. El Banco Nación puso un total de 73.500 millones de pesos a disposición del sector PYME, repartido en distintas líneas de crédito, algunas que tienen que ver con capital de trabajo, otras que tienen que ver con financiamiento de la nómina de salarios, otras que tienen que ver con el financiamiento de actividades esenciales en el marco de la emergencia sanitaria. Y ahora estamos haciendo lo mismo, financiando capital de trabajo para las pymes en las actividades que se van exceptuando, y también financiando lo que son las inversiones que las pymes puedan necesitar para adaptarse a los protocolos sanitarios que se imponen cada vez que una actividad puede volver a funcionar. Al mismo tiempo también pusimos en marcha un sistema de descuento de cheques propios por parte de la pequeña y mediana empresa, y también abrimos un espacio institucional creando un consejo consultivo de las pequeñas y medianas empresas acá en el Banco Nación, y abrimos 23 centros de atención PYME del Banco Nación a lo largo y a lo ancho del país, para que se constituyan allí los consejos consultivos y sigamos vinculando la oferta de crédito y los distintos productos financieros con un sujeto que para nosotros es clave, habida cuenta de que representa prácticamente el 90% de los establecimientos del país, más de la mitad del producto y más del 60% del empleo. Y respecto al tema de las empresas recuperadas, pusimos en marcha otro ámbito, que es un consejo consultivo de la economía social y popular. En el miércoles pasado de esta semana se hizo la primera reunión con las cooperativas de trabajo, entre las que estaban fundamentalmente las representaciones de las cerca de 400 empresas recuperadas que hay hoy. Lo que sí pusimos en marcha es una línea de créditos junto con el Ministerio de la Producción a una tasa del 18% para financiar
el capital de trabajo de las cooperativas, con un tope de hasta 3 salarios mínimos por asociado o un mes entero de facturación, que se presta a 15 meses con 3 meses de gracia, y en los otros 3 son solo pago de intereses. Así que bueno, se han abierto líneas en esa dirección. Nosotros creemos que a veces hay cierta confusión en las estrategias del gobierno, porque en lugar de utilizar en el marco de la emergencia el subsidio y el crédito para el momento de la recuperación de la actividad, a veces se pone en marcha el crédito cuando el crédito que estamos otorgando hoy difícilmente se pueda recuperar. Por eso, por ejemplo, en el tema de las cooperativas tuvimos una discusión con el Ministerio de la Producción, porque para nosotros las cooperativas deberían haber sido incorporadas en el programa de asistencia del trabajo y la producción, y en donde los asociados, que son trabajadores, igual que los asalariados de las pymes, deberían haber recibido los salarios o sus ingresos del mismo modo. Lamentablemente eso no se abrió, y obviamente lo que sale es esta línea de crédito. Para nosotros hubiera sido mejor el subsidio a través de la asistencia del trabajo y la producción, y mantener esta línea de crédito para el capital de trabajo de las cooperativas en el momento en que las cooperativas se ponen en funcionamiento. Hoy hay cooperativas que están así, de igual modo que muchas pymes, absolutamente paralizadas, y que va a ser difícil, sobre todo en el área metropolitana, que en el mes de septiembre estén en condiciones de devolver el crédito. Pero bueno, hay una decisión, por lo menos en el directorio del Banco Nación, de asociar el crédito con sujetos como sujetos privilegiables, tanto a la pequeña y mediana empresa como a todo lo que sería el sector de la economía social y popular. Bueno, tengo 2 preguntas finales, ¿te parece? En todo caso, si queda una más, hacemos una de cierre. ¿Te parece? Bien. Dale. Ya que está, ya aprovecho igual por si hay gente que se quiere ir, agradecemos muchísimo la convocatoria, agradecemos a vos, Claudio. Muchas gracias y bueno, sigo con las preguntas. Acá tengo 2 preguntas que creo que las puedo juntar en una. Acá una persona dice, si bien los planes de ayuda social son necesarios ante las agencias, deben ser provisorios, ¿qué estrategias crees que podría tomar el Estado para remediar el tema del trabajo? Y yo esa pregunta la conecto con otra pregunta, que es, ¿qué sectores de actividad económica identificás como aptos para la generación de empleo genuino, con la suficiencia de por lo menos absorber la cantidad de empleo que todos los años hace falta, porque todos los años hay, por propio crecimiento demográfico, hay gente que necesita empleo? ¿Qué sector identificás como sustentable a mediano o largo plazo de generar ese empleo genuino? Me parece que la pandemia terminó de demoler. La pandemia, por un lado, como catalizador de las condiciones de la crisis mundial, terminó de demoler las ideas que colocaban a la Argentina y a su futuro en relación con una salida de carácter exportador. Y básicamente que ligaban esa posibilidad a un salto en materia exportadora vinculada a el logro de divisas a través del gas no convencional de Vaca Muerta. En primer lugar, la impresión que nosotros tenemos es que, más allá de la pandemia, la situación mundial, del comercio mundial, no se va a recuperar rápidamente luego de ella, porque de hecho no se recuperó luego de la crisis del 2008-2009, sino que mostró un lapso de absoluta debilidad para volver a un cuadro recesivo
que se profundiza con el caso del coronavirus. Y creemos que, por lo tanto, no hay un mercado mundial para tener una salida exportadora dinámica. Y en segundo lugar, con los precios del petróleo que tenemos, la idea de vaca muerta sostenida con subsidio del Estado para poner el precio cerca de los $50 por barril en el marco actual es un absoluto suicidio. Consecuentemente, me parece que lo que esto hace es colocar la prioridad para la recuperación de la actividad económica en el mercado interno en primer lugar. Y el mercado interno, que hoy tiene una capacidad ociosa monumental, se recupera en un contexto, como digo, de absoluta falta de dinamismo del mercado mundial. El mercado interno se recupera con poder adquisitivo. Por eso la renta básica para afrontar la emergencia que estamos planteando en el piso del ingreso que necesita un hogar para estar arriba de los niveles de pobreza, no es solo un mecanismo para contener la situación actual, sino que es también un mecanismo para levantar el poder adquisitivo en el mercado doméstico e inducir la recuperación de la actividad económica en actividades que ciertamente son ocupadoras de mano de obra, y en donde por lo menos nosotros creemos que las claves iniciales tienen que estar ligadas a las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y básicamente a privilegiar los consumos colectivos que tienen que ver con el tema de la salud, la educación y la vivienda. Y en ese marco, y cuando digo salud me refiero no solo, esto va desde la prioridad de la atención primaria hasta la investigación, que por cierto, Argentina tiene mucho campo para desarrollar en ese sentido. Del mismo modo, cuando hablo de educación, va desde la educación inicial hasta la cuestión del desarrollo científico-técnico, y en el tema de la cuestión de la vivienda, implica la decisión estatal de resolver el problema del déficit en materia de vivienda. Estas cuestiones ligadas, digamos, también con las condiciones de la reproducción de la fuerza laboral, me parece que son centrales a la hora de la salida y de la recuperación de la actividad económica. Y en este marco, Argentina necesita un proceso de transformación productiva en donde la clave va a ser no tanto el salto exportador inmediato, sino la política de sustitución de importaciones, de agregación de valor sobre los recursos naturales y de incorporación de progreso técnico. Por lo tanto, reproducción de la fuerza laboral, agregación de valor sobre recursos naturales y progreso técnico son claves, por lo menos para nosotros, en el rediseño de la estrategia productiva de la Argentina. Y creo que las condiciones del mundo y los desafíos que ha planteado la pandemia nos dan fortaleza para poder avanzar en esa dirección. Bueno, te hago las dos últimas. Te las digo juntas. En todo caso, te las vuelvo a repetir. La primera pregunta es nuevamente geopolítica. Acá hacen una observación de que relaciona a Brasil. Esta persona básicamente dice que, bueno, siempre Brasil pareciera tener una relación competitiva con el resto de los miembros del Mercosur. Y pregunta si no debería haber una relación, una profundización del eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, que es la relación con Brasil. Esa es una de las preguntas. Y la otra preguntan respecto de todos como fuerza política, y en cuanto a la disputa en el interior, te preguntan quiénes pueden ser aliados y qué rol está jugando el kirchnerismo y los movimientos sociales en esa interna. Respecto a la primera, yo comparto que Brasil tiene una estrategia que va más allá de América Latina, que incluso en el marco del gobierno de Lula y luego de Dilma, incluso privilegió
la experiencia de los BRICS respecto a la integración regional. Y creo que la mejor forma de tener un vínculo con Brasil que obligue a privilegiar la integración regional implica que Argentina tome una actitud de liderazgo en términos de articulación del resto de la región en la discusión con Brasil. Por lo tanto, tengo puntos de contacto con lo que mencionaba el que preguntó, que no sé quién es, pero que me parece que sí, que efectivamente se necesita un agregado regional que involucra obviamente a Caracas, que involucra digamos, a Lima, a Quito y demás, como articulación regional para la discusión con Brasil de un eje regional más equitativo. Y por cierto, siempre queda pendiente algo que me parece que estuvo presente o está presente en la experiencia del Frente de Todos, que es la relación con México, porque en realidad la articulación con el gobierno de López Obrador también era una perspectiva interesante para tratar de forzar una discusión diferente, sobre todo en un Brasil gobernado por Bolsonaro, y creo que además, no casualmente, el golpe de Estado en Bolivia lo que hizo fue romper un puente. Bolivia, con la gestión y el gobierno de Evo Morales, indudablemente actuaba como puente entre Argentina y México, y me parece que en ese sentido jugó la decisión del golpe, por lo menos una de las decisiones importantes del golpe de Estado sobre Evo Morales. Pero sí, me parece importante. Y la otra consulta era, ¿cuál? Respecto del Frente de Todos, como bien señalaste, que es una alianza defensiva, ¿y qué creías al interior? Yo tengo la impresión de que, a ver, cuando el gobierno presenta como sus respaldos la relación del presidente de la Nación con la UIA, la CGT, la mesa de enlace, y presenta esto como el respaldo frente a las políticas en curso. En esa mesa de concertación están sentados aquellos que aumentan el precio de los alimentos, despiden trabajadores, reclaman flexibilizar la oferta en materia de deuda, especulan en el mercado cambiario y hostigan permanentemente al gobierno en su decisión de privilegiar la salud de la población. No soy tan, digamos, necio de pensar que no hay que convocarlos, pero creo que hay todo un espacio social que se reconoce en el Frente de Todos, donde podemos reconocer allí un espacio muy plural de organizaciones territoriales que han crecido en la Argentina y que han sido centrales a la hora de la confrontación con la gestión de Macri. Me parece que hay experiencias de organización sindical y territorial por fuera de la experiencia de la CGT, e incluso hay corrientes al interior de la CGT que no tienen demasiado que ver con quienes hoy la conducen y que ciertamente, digamos, articulan en otra dirección. Y del mismo modo que digo esto, el espacio del Frente de Todos es una coalición electoral donde hay 14 partidos de alcance nacional, en los que varios de ellos tienen acuerdo con estas cuestiones. Por lo tanto, la verdad es que creo que hay una masa crítica que podría articularse con claridad en función de fortalecer un polo de acumulación política que profundice las definiciones que sería importante que la gestión de gobierno tome. Respecto a la pregunta, respecto a la experiencia del kirchnerismo y su posibilidad de
de colaboración y de participación me parece que es central, tanto porque tiene una envergadura de reconocimiento social y político muy importante, como también porque forma parte de los espacios que acabo de mencionar. El kirchnerismo está presente en las organizaciones territoriales que han tenido importancia a la hora de la disputa social en los últimos tiempos, está presente en las organizaciones de la CTA por fuera de la experiencia de la CGT, en todas ellas, y está presente también en las corrientes internas de la CGT. Por lo tanto, me parece que va de suyo, que es un actor importantísimo a la hora de articular un polo de acumulación en este sentido. Bueno, vamos cerrando. Te agradecemos, Claudio, nuevamente por la charla, por la asistencia. Muchas gracias. Avisamos que, bueno, fecha a confirmar, posiblemente el viernes que viene vamos a hablar sobre la realidad del sector agropecuario y el programa La Marcha al Campo. Habían preguntado algo ahí, así que, bueno, sepan que muy probablemente el viernes que viene les vamos a avisar. Y bueno, agradecemos a todos por la participación, a todos, a todas, y sobre todo a vos, Claudio. Muchas gracias. Y a la próxima. No, el agradecido soy yo de que me hayan convocado y respaldo de la discusión de la marcha al campo, que creo que es un vector estratégico junto con terminar con los problemas de la pobreza y la desigualdad para reorganizar la Argentina del mañana. Bueno, muchas gracias, Claudio. Chao, compañeros. Chao, gracias por la invitación a José Rey. Saludos a Claudio Pipón desde Río Cuarto, los saluda.